Ser podcast. Guerra total en Hollywood por el control de Warner. En este episodio analizamos las consecuencias de la compra de uno de los grandes estudios por parte de Netflix o de Paramount y cómo puede afectar al cine. Comentamos las nominaciones a los Globos de Oro con las buenas noticias para Sirat y analizamos la última entrega de Puñales por la espalda con Daniel Craig y Josh O'Connor. También tenemos la comedia dramática de Channing Tatum, la nueva película del italiano Mario Martone y cine español con Frontera de Judith Colell, el documental de María Valverde o Aro Berría. En televisión hablamos con Isaac Ferris de Ciudad de Sombras, el nuevo thriller de Netflix, y repasamos los estrenos de las últimas semanas como The Paper. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. ¿Quién nos iba a decir que en las últimas semanas del año íbamos a tener un giro de guión que ni el más afilado algoritmo podría detectar? Netflix quiere comprar Warner y a Warner le parece bien. La mayoría de la industria americana, sin embargo, está en contra, por lo que eso podría suponer diezmar una de las majors originarias del Hollywood desde los años 20, de la que ya solo quedaría una Paramount, que también tiene intereses en fagocitar a la Warner y quedarse como el gran mega estudio de todo Estados Unidos. ¿Qué es mejor? Se preguntarán, susto o muerte. Bueno, algo así hay detrás, porque por un lado Paramount está dirigida por una familia conservadora, amiga de Trump, y que al comprar toda la empresa se quedaría también con la CNN, haciendo un megagrupo ideológico como el que vimos en Succession, más o menos. Lo bueno es que mantendrían los estrenos en las salas de cine, aunque queda ver si la identidad de Warner se quedaría intacta, si habría despidos, fusiones, recortes, nada halagüeño, como ven. Lo de Netflix, bueno, pues lo que viene a augurar es el fin de la era del blockbuster y la llegada de la era del algoritmo. Netflix ha dicho que estrenará en cines, pero ¿qué quiere decir con esto? En 4 cines de Estados Unidos y una semana, como vamos a ver en algunos de los estrenos que comentamos hoy. Eso no es un estreno en cines, eso se llama estreno técnico y es un truco del que se aprovechan para quedar bien y poder optar a los Oscar. Claro que se puede ver Lawrence de Arabia en un iPhone, el problema es quién quiere hacer eso. Con esa compra, Netflix se convertiría en el gran agente más todopoderoso en Hollywood y hay peligro de que esa uniformidad se extienda todavía más. Es cierto que Netflix no es el demonio, lo hemos dicho muchas veces, ha hecho cosas buenas, ha producido autoras y autores que no encontraban su lugar y ha acercado el cine a lugares donde no llegaban las salas. Pero el algoritmo no es neutral, es ideológico, la uniformidad también lo es, y acabar con las salas es para todo cinéfilo la gran pesadilla. Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. Pues último culebrón para cerrar el año. Elio Castro, José Manuel Romero. Hola. Pensaba que ya estaban todo hecho, pero no. No. Ahí tenemos. Muy animado el final de año. Muy animado, sí, porque también hemos conocido esta semana las nominaciones a los Globos de Oro, unos premios que poco a poco están, parece, recuperando su lugar después de esa cancelación por denuncias de corrupción y falta de diversidad. Han sido los primeros en mostrar sus cartas, aunque hemos ido viendo ya algunas nominaciones de los premios de la crítica de los distintos estados. Sirat compite en película internacional junto a las favoritas, Un simple accidente de Panahi y Valor sentimental de Joaquin Trier. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Bueno, pues Sirat también está en banda sonora, 2 nominaciones. Es verdad que sus competidoras, como decimos, pues tienen muchísimas más en categorías muy, digamos, superiores. La más nominada es Una batalla tras otra. No sé qué está pasando. El Festival de Cannes ha comprado los Globos de Oro. Sí, bueno, a mí me sorprende, en primer lugar, que Una batalla tras otra esté en la categoría de mejor comedia, ¿no? Que es un fin... bueno, es chispeante. Es chispeante, sí. Es una sátira. Chispeante. Sí. Chispeante. La chispa de la vida. Burbujeante. Como Freixenet. Me sorprende, ¿no? A mí me parece que, sí, claro, se evita, me parece, una confrontación frontal en los Globos de Oro entre Hamnet y Una batalla tras otra.
otra, incluso en valor sentimental, ¿no? Que también es otra de las grandes favoritas. Esa sí que no es una comedia. Esa sí que no es una comedia. Bueno, a lo mejor también tiene un poquito más. Sí, también es chispeante. Sí, también es chispeante a veces. Y por todo lo demás, pues me parece que sí, los Globos de Oro pues te da algunas esas sorpresillas, ¿no? Por ejemplo, la de Sirat, mejor banda sonora, me parece que está muy colocada, me parece que ya es evidente que bueno, que puede entrar en los Oscar. Y luego que el posicionamiento de algunos títulos, hablabas antes de Netflix, de Frankenstein, por ejemplo, de Guillermo del Toro, que también ha estado muy, muy bien posicionada en los Globos de Oro. En fin, que vamos a ver cómo... Claro, ellos se abren un poco a Europa y al cine de autor, pero son americanos y tiene que estar eso también. El Agente Secreto, por ejemplo, también, que es una película brasileña, eso también te dice que el número de votantes que viene de fuera de Hollywood pues se ha aumentado. Yo creo tú no hayas aceptado votar. Aunque no me aceptaron a mí como miembro de los Globos de Oro. No, pero yo creo que dibuja cosas bastante interesantes, porque además de las grandes favoritas, ¿no? Que casi parecen tener asegurado un puesto de cara también a los Oscar en esa lista de 10 candidatas definitivas de mejor película, Hamner, una batalla tras otra. Sí que esa división entre comedia y drama, ¿no? También revela, por ejemplo, que Jake Kelly no ha entrado en comedia, con lo cual no le ha gustado tanto, y sin embargo han metido las dos de Linklater, Blue Moon y Nouvelle Vague, que no estaban tanto en la conversación, solo en algunas categorías, con lo cual les ha gustado bastante. Y luego creo que también va a haber como cosas muy interesantes, como mejor actor, ¿no? Por ejemplo, que está Timothée Chalamet en teoría encabezando esa carrera con Leonardo DiCaprio, pero claro, al dividirse ellos van por actor de comedia, y en drama Wagner Moura puede ganar perfectamente, y nos puede pasar lo que pasó el año pasado en los Globos de Oro con Fernanda Montenegro, que no me acuerdo. Y entonces creo que es interesante porque se abre también esa vía de cara a otros premios. Entonces sí que tienen este punto que creo que... Exótico, ¿no? Da la sensación... No es exótico, pero creo que aviva mucho la carrera y que te pueden elevar mucho, como el año pasado le pasó a Demi Moore de cara luego a lo que faltaba de carrera de premios, o te pueden hundir bastante si te aíslan totalmente de sus nominaciones y de su circo, ¿no? Claro, a mí me gusta, por un lado, porque bueno, pues es que un festival como Cannes, que no se ha plegado a Hollywood, aunque nunca lo ha rechazado, pero no se ha plegado a los intereses de la industria, ha mantenido buenas relaciones, pero ha apoyado un cine al que pues podría ser imposible de hacer en Estados Unidos, y que ese cine llegue a los premios sin necesidad de estrenarse en septiembre, o sea, sin necesidad de pasar por Venecia o de hacer lo que los grandes estudios creen que hay que hacer, me parece muy importante, porque eso habla de la calidad de las películas, y de alguna manera la Academia está viendo que lo cinéfilo o el cine de autor se hace allí, ¿no? Y yo creo pero creo que también, y ese es el lado negativo, tiene que ver con que hay un cine medio en Estados Unidos independiente que no se está haciendo, y entonces se está copando ese hueco, y eso también es negativo para la industria de Hollywood, que al final solo hace o grandes taquillazos o películas muy pequeñas como Train Dreams, que ahora hablaremos, y que de repente sí, te las coge el algoritmo y el algoritmo te las señala, pero si el algoritmo no te las coge, esas películas se pierden. Y entonces ahí hay dinámicas un poco que están muy bien, porque ya me gusta que el cine europeo y en otros idiomas esté en Hollywood, pero también indica que igual en Hollywood no están las cosas demasiado bien. Bueno, es que no están bien porque muchas de las películas, los americanos, ¿no? Cuando ven las películas le atraen más todo lo que se está produciendo en el resto del mundo en cuanto a originalidad o en cuanto a cosas como mucho más radicales o interesantes para su industria. Y creo que es una mezcla entre el Festival de Cannes y creo que también influye mucho el olfato de Neon, esta distribuidora con esta aura también de modernos, ¿no? Que compran esas películas, porque de hecho todas las que están en la conversación de los Oscars de Cannes son suyas, porque compraron mucho en Cannes, pero han encontrado un hueco muy interesante de decir, compramos grandes películas que vemos en el Festival de Cannes para el público americano y las colocamos en la conversación de la campaña de premios, que eso es muy interesante porque otras no están en eso, no están produciendo o no consiguen los derechos internacionales de esas películas. Y luego está el fenómeno, por ejemplo, de Los Pecadores. Pecadores, sí, que es una película que cumple la cuota, por así decirlo, del cine afroamericano, pero que también fue un fenómeno muy curioso dentro de la taquilla, porque no fue una película que rompiera inmediatamente, sino que se ha ido haciendo en el boca a oreja y como una bola de nieve que va creciendo y creciendo. No, y creciendo. Y es muy interesante que lo cites porque nos lleva al siguiente tema y porque a Ryan Coogler le costó mucho producir esta película. Warner quería que hiciera otro Black Panther y él quería hacer una película que evidentemente es mainstream, es para un público mayoritario, hay una mezcla de géneros, pero también tiene un punto de autoría, ¿no? Y un punto de
de riesgo en lo que es el panorama ahora mismo en Hollywood. Y un guión original. Y un guión original que no es una secuela, remake. Que no es poco. Total, entonces creo que este año quien nos ha dado ese cine adulto, caro, pero a la vez con cierta autoría es Warner, ¿no? Que es el estudio que está en la picota porque pues está en venta, Netflix lo quiere, esa es la noticia de las últimas semanas y que va a ser la noticia de 2026 porque hasta finales de octubre, hasta finales de 2026 no se sabrá un poco cómo queda esa compra o qué pasa porque los organismos estatales de Estados Unidos tienen que ir pronunciándose, pero bueno, si aceptan esa compra o aceptan la OPA hostil que ha hecho Paramount para quedarse con Warner. Yo decía al inicio, susto o muerte, porque cualquier concentración empresarial pues siempre trae uniformidad y cosas malas. No sé si creéis que es el fin de una era, si esto pasa. Bueno, yo creo que vamos un poco a la concentración de plataformas. Eso se venía hablando desde hace mucho tiempo y incluso al principio Netflix parecía que podía ser comprado por Disney, o sea que era una plataforma creada para luego venderse, ¿no? Lo que pasa es que se ha desarrollado tanto y también se ha convertido quizá en la plataforma. Cuando hablamos de estrenos en plataforma siempre decimos se ve en Netflix, ¿no? Antes de decirlo se ve en Paramount, se ve en HBO Max, ¿no? Y luego la competencia, ¿no? También Apple, por ejemplo, yo creo que se va a desarrollar o a ver qué futuro tiene. Paramount, Disney, pues parece un gigante. Yo creo que por el tema de la competencia, salvando algunas cosas que a lo mejor tiene que vender alguna compañía, Warner, para no concentrar demasiado poder, esto va a ir para adelante. Entonces, luego está el tema de los despidos. Por supuesto, va a haber despidos, va a haber una reestructuración y se va un poco, va a generar que mucha gente pues deje de trabajar. En cuanto a contenidos, yo creo que al principio sí se van a tener un poco las marcas un poco diferenciadas, ¿no? Podemos tomar como ejemplo Fox y Disney. Sí. Que mantienen un poquito unas diferencias. A la larga, pues no sé eso cómo va a suceder. Lo que pasa es que luego, ¿no?, psicológicamente como sí, que esa diferencia se diluye, ¿no? Total. En el sentido, porque Disney ya es Disney, no nadie dice Fox o Sí. o dentro de Disney está Hulu en Estados Unidos y aquí en España ya han renombrado las series que son de Hulu, que son como las series más adultas y todo el mundo dice es una serie de Disney, no Sí. dices es una serie de Hulu, ¿no? Y luego hay, lo decías tú, Hulu, Movie, por ejemplo, que es también está lanzándose a producir y a tener un protagonismo mucho mayor. A lo mejor estos gigantes que nacieron en el Hollywood clásico, Claro, Fox, es que no, solo Warner, quedaría Paramount. Metro, pues ya Paramount, Metro está, me parece es Amazon, Está ¿no? en Metro está en Amazon. O sea que ya está desapareciendo ese Hollywood que conocimos y en mi caso pues que crecí con él, ¿no? Pero que sí, es un poco triste, pero también es signo de los tiempos, ¿no? Que nazcan nuevas compañías más pequeñas. Claro, para mí el problema está en que a Netflix realmente no le interesa. Yo no tengo claro si le interesa o no el cine. Empezando por el lenguaje que utilizan, ¿no? Es entretenimiento, son usuarios, no son espectadores, no es cine. El cambio de lenguaje parece que no, pero es significativo. Entonces, ¿le va a interesar hacer una película como Pecadores para estrenarla? ¿O le va a interesar hacer una batalla tras otra para estrenarla una semana en cines? Quiero decir, es extraño. Entonces, claro, ese cambio de modelo que yo no me creo que vayan a estrenar porque las propias declaraciones de que se puede ver Lawrence de Arabia en un iPhone, que su hijo, que es montador, lo ve, demuestran que no hay un interés realmente en las salas de cine y que quieren cargarse ese modelo. Y es su mirada y seguramente lo consigan. Pues a mí me produce que un estudio como Warner deje de tener esa identidad. Sí que me da como miedo a que ya todo vaya a ser cosas muy, muy uniformes. Bueno, hay muchos síntomas, ¿no? Que no auguran nada bueno en este sentido por las declaraciones que han hecho, porque también juegan, como dice Pepa, mucho con el lenguaje, ¿no? Ted Sarandos, el CEO de Netflix, una de las cosas que habla es de las ventanas de exhibición, algo que está en el debate desde que el streaming, la pandemia, acortó un poco, ¿no? Las ventanas entre el cine y las plataformas de streaming. Pero claro, es que eso no solo es acortar un negocio o hablar solo de economía, hay algo psicológico en tú decirle a la gente, si tú tienes esta peli con Leonardo DiCaprio en un mes en streaming, no voy a ir al cine a verla, en el sentido, si la guardo. Luego hay otro elemento. Netflix, en cuanto a un cine de autor, ha dado muchos palos de ciego en los últimos años. De pronto decidió apostar por autores y darle dinero y para intentar ganar un Oscar y entrar en la temporada de prestigio y de festivales, como ha sido este año con Catherine Bigelow, con Guillermo del Toro, con Noah Baumbach, todas estas películas. El año pasado no
tuvo seco, compró Emilia Pérez porque no tenía nada. Este año decidió volver a ese modelo, con lo cual tampoco ellos tienen claro eso. Luego comprar un estudio como Warner, que ha tenido un gran año. Hablábamos de que ha recaudado más de 4.000 millones de dólares. Fue el primer estudio en superar esa cifra con 10, 11 películas, con lo cual los datos estaban muy bien. No sé qué le puede interesar también de HBO. Y luego hay una cosa fundamental. De HBO yo creo que cerrarlo, quedarse sin competencia. O sea, yo creo que eso es lo único que tengo claro de todo esto, es que HBO morirá. Sin ser HBO muy competencia en Estados Unidos en cuanto a suscriptores en streaming, pero sí en cuanto a prestigio, porque es HBO, es la casa de las series, como la casa fundacional casi de que cambió la televisión, aparte de que se quedan, claro, con todas las licencias de Juego de Tronos, sagas derivadas, Harry Potter, etcétera. Y entonces no entiendo muy bien lo que quieren hacer, pero tengo una cosa clara: si tu modelo de negocio es retener a la gente, por 200 millones te hago una serie de 10 horas y no una película de 2 horas. En el sentido, retengo a la gente porque tengo mejores datos de retención a nivel de usuarios. Y creo que el año que viene va a ser como muy interesante ver todos estos movimientos en que se concretan, básicamente porque podemos llegar, aunque esto va para largo, a unos Oscar donde anímicamente una batalla tras otra gane el Oscar como una película de Netflix medio oficialmente o oficiosamente. La última peli de Warner. Claro, la última peli de Warner, y que al tiempo esté en Netflix la peli de Paul Thomas Anderson, siendo como el gran autor del siglo XXI, símbolo de la autoría, ¿no?, en Estados Unidos. Y luego otra pata muy interesante, uno de los grandes estrenos del año que viene en Estados Unidos es Iñárritu, con Tom Cruise de protagonista en una peli de Warner. Tom Cruise, que sus últimas sagas, tanto Top Gun como Misión Imposible, las ha hecho con Paramount. Entonces es como... Creo que hay muchos elementos que van a intervenir ahí y que no sé cómo se van a concretar. Y después tampoco es halagüeño que lo compre Paramount, porque Paramount lo que pretende es echar a todo progre de CNN para tener el discurso pro-Trump, ¿no? Yo creo que es cerrarlo. Hay un gran debate en la redacción entre si se muere el cine o se muere la televisión. Yo creo que la televisión ya estaba muerta, con lo cual vamos a defender el cine. Y aquí nos vamos con los fascistas de Paramount. No, pobre CNN, no pobre CNN, pero claro, hay fondos de Arabia Saudí, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. CNN fue la que en el 90 y pico pues retransmitió la guerra del Golfo, y todos sabemos cómo hizo aquello, con lo cual tampoco hay muchas esperanzas en la CNN. Perdón, esta cosa así tan a brocha gorda. Bueno, vamos a seguir hablando de Netflix, porque decíamos lo de la ventana, y realmente lo que ha hecho la plataforma es aprovecharse de una norma que en los inicios la Academia utilizó para potenciar ese cine pequeño que no podía llegar a todas las salas del país, de un país tan grande como Estados Unidos, que era un mínimo de estreno, unas semanas, en pequeñas salas, no hacía falta que estuviera en todos los estados de Estados Unidos. Eso, que era para el cine independiente y pequeño, pues Netflix ha dicho, qué bien me viene, estreno unas semanitas y luego puedo puntuar para los Oscar. Es lo que hace con muchísimas de las películas, otras no lo ha hecho con Frankenstein de Guillermo del Toro, con algunos autores hace esa negociación, pero con otras, como Puñales por la espalda, pues sí. Llega esta tercera entrega a Netflix, ha estado muy poquitos cines. Es, como decimos, la tercera de un divertido Cluedo. De Entre los muertos es el título, y cuenta con Daniel Craig como detective y con Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin y Jeremy Renner. Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte. Hoy sí que le ha inspirado el espíritu. Escúchame. ¿Qué coño ha pasado? Y aquí es curioso porque la primera recaudó una millonada, podían haber recaudado esa millonada, y sin embargo Netflix la estrena muy de tapadillo, no ha hecho promoción, no ha hecho nada. Y yo me lo he pasado pipa con esta tercera entrega. Y además es que es el tipo de película de la que están falta los cines. O sea, a la gente le gusta este juego, le gusta. Mira, yo fui, como no pudimos ir al pase de prensa, fui a un pase un jueves por la tarde, 4 personas en la sala en la que yo fui, una sala del centro de Madrid. Es como demoledor ver eso, ¿no? Yo fui un sábado por la mañana y la sala estaba llena. Vale, pues menos mal. Y la gente se reía. Si la gente tenía esa disposición de ir a ver este tipo de películas al cine sabiendo que las van a tener en Netflix. La verdad es que sigue siendo muy divertida, con todas sus trampas, toda su mala leche. Creo que Rian Johnson, es verdad que aquí fila muy bien también los cuchillos, ¿no? Con los movimientos de odio, con el movimiento MAGA, con el fanatismo religioso, con el machismo, con la misoginia.
detective que necesita la tía Patricia López Arnaiz en los También domingos para la iglesia. conseguir... No, me sorprende como que tiene menos protagonismo Benoit Blanc, Daniel Craig, en Josh O'Connor es el auténtico protagonista, ¿no? Meterlo dentro de la iglesia también es interesante, aunque creo que tiene un tono un pelín más grave, más oscuro, más serio, y a mí me falta humor. Y luego los secundarios creo que la mitad están mal dibujados, salvo Glenn Close, que sabes desde el primer momento con una mirada como que va a tener un desarrollo como personaje. Los otros no me gustan mucho y creo que le falta humor. La primera a mí me divirtió muchísimo. La segunda también me decepcionó, me pareció muy apresurada, un poco embarullada, sin gracia. Tendré que ver esta tercera. A mí me hace mucha gracia las Netflix. bromas sobre la religión. La verdad es que a mí sí, yo me lo pasé muy bien, así que ahí tienen una película que además no, como decía José, no le da miedo meterse en jardines o hablar del momento actual. Y eso que ha hecho Netflix con Puñales con la espalda, bueno, pues no lo ha hecho con Train Dreams porque ni siquiera ha llegado a cines, al menos en Estados Unidos, pero ha hecho otra cosa curiosa. Es una película que la plataforma compró en Sundance, o sea, hablamos de un cine muy, muy independiente y que ha convertido en un pequeño fenómeno al estrenarla ahora en plena temporada de premios. Cuenta la historia de amor entre un jornalero y su mujer, marcada por la tragedia y la precariedad. Joel Egerton y Felicity Jones son los protagonistas de esta película dirigida por Clive Bentley. No te esperaba tan pronto. Ya he andado sin parar. Quería llegar rápido. ¿En qué estás pensando? ¿En qué deberíamos casarnos? Y la película está muy bien, tiene muy buenas interpretaciones, una fotografía estupenda y creo que es perfecta, no tengo nada que decir, pero me sorprende, o sea, quiero decir que a veces lo borregos que somos todos, que la que coge Netflix es la que vemos de Sundance o la que accedemos de Sundance. Y es una película que está muy bien, pero hubo otras películas en Sundance mejores. Entonces, cómo el algoritmo, y eso es una cosa que me preocupa por el futuro de Hollywood, cómo lo que Netflix decida va a ser lo que consumamos, ¿no? Y ya no va a haber otra posibilidad de escapar a eso. Y eso me preocupa. Sí, en parte no sé por qué ha entrado ha gustado muchísimo, las críticas son buenísimas y desde Sundance eran muy buenas. La verdad es que la peli está muy bien porque juega con estos tropos del western a lo First Cow, ¿no? Un poco western slow cinema también, tranquilo, con un hombre no violento, desarraigado, con una conexión con la naturaleza, marcado en un momento por la tragedia, que decide cómo vivo, en qué me baso, ¿no? Después de este dolor que tengo y cómo sigo adelante. Sobre todo la música y la fotografía creo que están muy bien en la película, son de las cosas más potentes y que son de los creadores de Las vidas de Sing Sing, que también fue una película que surgió en Sundance y ahora se han dado un poco la vuelta en cuanto a guionista y dirección, y la verdad es que es una peli que está muy muy bien. No, bueno, pero a pesar del algoritmo, yo creo que también hay espectadores que van buscando, o sea, películas y que luego esas películas se sitúan también poco a poco en la portada, por así decirlo, claro, ¿no? Lo que yo digo es que es como un poco el elegido. Y el elegido, o sea, escoge es un poco la máquina esta de las ferias, ¿no? Que coge el peluche y es el elegido. Y está muy bien porque es una película que sin esto no hubiera estado ni en la conversación, por muy bien que estuviera, pero como un poco, hasta que Netflix no lo dice o hasta que Netflix no te la pone ahí, nadie la hubiera considerado, a pesar de que, pues, ya te digo, tanto la fotografía como las interpretaciones podrían estar en la conversación de premios, ¿no? Y al final, lo que decida Netflix y cómo decida estrenarla y dónde decida poner el dinero, pues repercute en lo que consumimos. Y eso, o sea, mientras nos demos cuenta y seamos conscientes, me parece que no hay tanto problema. Pero no sé si somos conscientes. Ni si Catherine Bigelow está de acuerdo, porque a ella no le ha ido tan bien. Bueno, estas son... en cines tenemos más propuestas. Por ejemplo, Roofman, que es lo nuevo de Derek Cianfrance, el director de Blue Valentine o Cruce de Caminos. Aquí nos cuenta la historia de un tipo, Channing Tatum, que robó en más de 60 McDonald's entrando por un agujero en el techo, se escapó de la cárcel, vive escondido en una tienda de Toys R Us y allí conoce a una mujer, Kristen Dunst. Te presento a alguien que ha hecho una donación muy generosa de juguetes. Qué generoso por tu parte. John, he oído que trabajas para el gobierno. Es algo secreto, así que... No sabía que teníamos un agente de inteligencia en Charlotte. ¿Eres de las fuerzas del orden? Sí. ¿Tú también? ¡Hala! Eso es flipante. Pues no está mal, pero a mí me da pena Derek Cianfrance, que a mí me ha gustado mucho Blue Valentine, ¿no? Que haya caído en cierta cosa
un poco moñas a veces. Sí, es moñas. Channing Tatum está bastante bien para ser un actor que hay una escena entre ellos dos llorando que me parece Kirsten Dunst siempre está maravillosa en casi todo lo que hace, pero bueno, tiene un punto divertido, luego es profundamente dramática todo lo que pasa, ¿no? Y al final es esta historia que también hemos visto ya muchas veces, ¿no? Es como el delincuente que empieza a delinquir porque tiene una vida precaria, porque no puede cumplir los sueños de su familia con sus hijos, pero que no es mala persona, que es el modo que encuentra, y se ve ahí que no sabe cómo salir de engañar a la gente y de eso. Y lo divertido es eso, que roben McDonald's y que se escondan en un Toys R Us y que eso, o sea, me parece bien. Si se roba ahí en grandes superficies, no estoy tan en desacuerdo, pero es bonita, es bonita. No, que hay gente para todo, como decía. Ya, para sí. Bueno, son los estrenos americanos, con permiso de Rey de Reyes, película de animación de tema bíblico, pero hay más películas que llegan a los cines, como la Judith Colel, que indaga en la posguerra con frontera. Es una película que cuenta un hecho real, la llegada masiva de judíos que venían de Francia huyendo de las tropas nazis y venían a la España de Franco. Entraban por el Pirineo, como nos cuenta esta historia, protagonizada por Miki Esparvé, María Rodríguez Soto, Asier Echandía y Bruna Cusí. Hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sort les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí, escondidos. Es más seguro que en las montañas. Parte de nuestra historia totalmente desconocida, y a mí me sorprendió muchísimo, porque además yo había veraneado toda mi vida en el pueblo del Pirineo donde rodamos, y allí hay una prisión, pero yo siempre había pensado que esa prisión era una prisión de la guerra civil. Pero no, era una prisión donde ponían a la gente, básicamente sobre todo eran judíos, pero cruzaba muchísima gente, todos los refugiados que huían de los nazis y que se encontraban allí, los encontraban en el pueblo y decían, ¿y ahora qué hacemos con esta gente? Y entonces era un espacio muy pequeñito. Hay gente que ayuda, gente que mira hacia otro lado diciendo esto no va conmigo, y hay gente que quiere denunciar y quiere entregar y quieren echarlos. Eso se correspondía con lo que está pasando hoy en día. Y evidentemente la película está dedicada a los que ayudan, pero también a los que a lo mejor no ayudaban, que estaban allí como mirando para otro lado, pero de pronto se dan cuenta de que no, de que tienen que ayudar, que tienen que ayudar y tienen que involucrarse, aunque ello conlleve un peligro. Ese traje que os traéis con la ermita, la Juliana, el Jerón y tú. No, Sánchez, escúcheme. Lo que estoy haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no? Lo sé y lo es. Y esta película me interesó precisamente por eso, porque me pareció que nos encontramos en un momento, ahora más que nunca, ahora en este momento, con el genocidio en Gaza, pero también hace 3 años cuando empecé con la película. Hay muchísima gente que huye de sus países por el hambre, por la guerra, por gobernadores locos que se dedican a perseguir a un grupo de la población, y que cada día tenemos en Europa y sobre todo, bueno, en Europa y en Estados Unidos igual, gente que viene de sus países y que no se van porque tengan ganas de irse, que como dice una poeta maravillosa angoleña inglesa, que tiene un poema que dice que nadie se tira al mar a no ser que ese mar sea más seguro que la propia tierra donde estás. Bueno, pues el año pasado tuvimos El maestro que prometió el mar, y ahora Judith Colel indaga en un asunto que tampoco era muy conocido. De hecho, ella confesaba que veraneaba en esa zona y que no conocía la parte histórica de este proceso. No, y además que tiene mucha relación con la actualidad, con el presente, como ella ha dicho. Es una película que se ve muy bien. A mí me encanta ver a grandes actores, ¿no? Miki Esparvé, que le estamos viendo ahora también en la serie N, haciendo Alfonso XIII. Y haciendo del rey. Que es claro. De Juan Carlos. De Juan Carlos, sí, también. El ex-rey. Y luego María Rodríguez Soto siempre es una garantía, ¿no? de buena interpretación. Asier Echandía, que últimamente se le dan muy bien. Fascista, sí. Le dan muy bien los uniformes haciendo de malo. Lo vimos en La cena, donde también estaba aterradoramente brillante, ¿no? Bruna Cusí y Jordi Sánchez, por ejemplo, que siempre le asociamos a estos papeles de comedias pues de Telecinco, de televisión, ¿no? Aquí no hay quien viva, o esta casa es una... no sé, ya no sé cómo se llaman. En fin, todas estas series disparatadas, pero aquí también tiene un papel y es un actor dramático. Cuando se pone, pues también que tiene peso. Y ya te digo que la historia se ve muy bien, drama...
esos dilemas morales que se les plantean a personas que tienen que o cumplir con su obligación, digamos, legal o cumplir con su obligación moral. Obligación moral, ¿no? Y es de lo que se trata en esta película. A mí me gusta mucho y me gusta que quite esa parte heroica de, bueno, es que no hacer nada, a una tercera vía, ¿no? Aquellos que no miran. Y el mirar para otro lado también es hacer cosas, que es esa dejación de funciones. Y me gusta lo que plantea, cómo lo plantea. No tiene la emotividad, ¿no?, del Maestro que prometió el mar. Creo que busca otras cosas, con otra mezcla o con otra utilización de géneros, no tanto el melodrama, ¿no?, o el drama de normalmente las películas sobre la posguerra o la guerra. Y luego, claro, el utilizar ese espacio casi también como un western, de alguna manera, me parece muy, muy elocuente. Y luego las interpretaciones, contaba que Bruna Cusí se había empeñado en utilizar un catalán incomprensible para los de la frontera de abajo, y cómo están todos los actores, que me parecen buenísimos. La verdad es que es uno de los estrenos que recomendamos. Y luego también creo que sube mucho la película, la eleva, ¿no?, la complejidad del momento histórico, la posguerra, las contradicciones. Hay mucha gente que ha formado parte de la resistencia al franquismo, que ahora trabaja para el franquismo porque han tenido que buscar una nueva vida en ese Pirineo, en ese pueblo fronterizo, ¿no? Y ahora se plantean si su vida estable vale más la pena que sus ideales y su forma de ayudar a otra gente, con lo cual creo que es una película que sí que te hace reflexionar, y el espejo con el presente. Pues llega a cines también el debut en la dirección de María Valverde. La actriz presenta El canto en las manos. Es un documental que explora la sordera siguiendo a 3 músicos que no pueden oír en Venezuela, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Venían los 250 años del nacimiento de Beethoven y tuve la necesidad de explorar más allá de lo tradicional para celebrarlo. Quería hacer un documental inspirador y quería una historia que genere un referente también, ¿no?, en otras personas, y al final yo creo que tenemos el poder de crear eso, ¿no? O sea, creo que al final el arte tiene un poder muy necesario de poder cambiar realidades, y esta es una. Entonces yo la verdad que sí, me considero romántica. Y yo creo que necesitamos mucho más de esos espacios en el mundo en que vivimos ahora, un mundo desconectado, ultra conectado y desconectado al mismo tiempo, con la esencia humana, realmente. Yo creo que es absolutamente necesario. Yo creo que va mucho más allá de una idea romántica. Yo creo que es una idea necesaria, ¿sabes? Y verlo como tal, poder ver que lo tenemos, porque a veces tampoco se nos expone a que existe. Y evidentemente eso es lo que ha hecho el sistema, es lo que hace a través del concepto, digamos, de la música, tratar de tener ese espacio de optimismo a través de la belleza, a través del trabajo en equipo, de la creatividad, de la creación de armonía en colectivo. Entonces, evidentemente sí, que optimista absolutamente. Y llega a cines Aro Berria, es la ópera prima de Irati Gorostidi, directora que estuvo con su cortometraje en Cannes y que desarrolla aquí algunas de esas ideas en una película en la que se acerca a una comunidad en las montañas donde trabajadores sin empleo, decepcionados por el rumbo que estaba tomando la transición, acaban buscando una manera distinta de vivir. La mesa valora como altamente positiva la lucha mantenida hasta hoy por el conjunto de los trabajadores del metal. Hacemos esta valoración en función del alto grado de unidad existente. El primer largometraje siempre es un reto, ¿no? Necesitas que confíen en ti cuando no tienes pues ninguna película anterior para demostrar tus capacidades. Entonces fue muy interesante. Y luego también, claro, ya en el guión, esta parte de la película, pues sobre todo yo creo que cumple la función de contextualizar históricamente, ¿no? ¿El salario? 100%, al segundo. 100% del salario, Sí. En caso de baja. Los protagonistas de la película están defendiendo las formas de organización de la lucha que han estado, pues como practicando durante los años 70, que eran, en el caso de Guipúzcoa, unas formas de organización de la lucha que eran totalmente asamblearias, ¿no? Que abogaban por la representación directa y demás. Y ahí vemos cómo, pues ese cambio trajo la atomización de la lucha y trajo la desmovilización, ¿no? Y de alguna manera ellos están viendo eso y están pues muy preocupados y muy decepcionados ante eso. Lo que sí recuerdo muy bien es que lo que me llevó lo que despertó realmente mi curiosidad fueron unas imágenes. Mi padre me dio un libro
y ahí había fotos tomadas a principios de los 80 en la Comunidad del Arco Iris, en su sede en Lizaso, en un pequeño valle en Navarra. Y estas imágenes me impactaron mucho y creo que enseguida tuve el impulso de hacer un ejercicio de representación que nos llevara a estas imágenes en las que veíamos un montón de jóvenes que habían nacido en el franquismo, que bueno, en ese momento de la transición se aventuraron a la comunidad y concretamente a las prácticas que se ofrecían en los cursos. Básicamente lo que cuenta es que que como las enfermedades psicológicas, trastornos, neurosis que tenemos, como que son realmente producto de una represión que socialmente ha ido inhibiendo pues nuestra sexualidad natural. Sobre todo la representación de lo sexual, me doy cuenta de que genera mucha incomodidad, más de lo que yo esperaba, ¿no? Por supuesto que para mí tenía que ser una representación de lo sexual que no estuviera que estuviera muy lejos de la forma en la que se representa lo sexual habitualmente en el cine. Eso lo sabía, no sabía cómo iba a conseguir eso, porque al fin y al cabo hemos crecido con una forma de representación de lo sexual en el cine muy concreta, porque además es muy poco diversa. Recientemente está cambiando un poco eso, pero vamos, que muy recientemente es muy homogénea la forma en la que se representa lo sexual, y luego está también la representación de lo sexual en el porno, ¿no? Es un camino de renuncia. Es un camino de renuncia de todas las actividades mundanas y materialistas y una concentración en las actividades espirituales. Es un ejercicio de violencia muy grande hacia uno mismo, intentar forzarse a hacer cosas en nombre de la liberación que a lo mejor a lo que te conducen es a sufrir pues emociones que van desde el miedo, el terror, el asco, ¿no? O sea, no sé, haber crecido haber sido una mujer socializada en el franquismo y obligarte a ti misma a participar en una orgía, pues debía ser la hostia. Hay más cine experimental o diferente que llega a los cines esta semana. Jon de Sosa estrena Balearic, un largo que presentó en Locarno y que cuenta en tono de comedia cómo un grupo de jóvenes que se han colado en una casa con piscina son atacados por unos perros y al lado de ellos otros ricachones están de fiesta, ajenos al mundo. Piensa que hoy es un día muy especial para tu padre. Está tu familia, están tus amigos. No hay un lugar más seguro que este. Estrena también Radu Jude, el cineasta rumano que ganó el Oso de Oro en Berlín con su anterior film, Porno Loco. Ahora con Continental 25 nos traslada a Transilvania, donde un alguacil tiene que desahuciar a un hombre sin hogar que vive en los sótanos de un edificio. Bună ziua, Ușu, Ionescu mă numesc, executor judecătoresc. Y desde Italia llega La vida fuera, de Mario Martone. Es una mirada a una famosa escritora italiana, Goliarda Sapienza, en un periodo muy concreto de su paso por la cárcel tras robar unas joyas. El director se centra en el vínculo que establece con una presa política, en una exploración de la política del país en los años 80 con una impresionante Valeria Golino. ¿Cómo te llamas? Goliarda Sapienza. ¿Estás aquí por política? Yo he robado. Ladrona, no de joyas, de historias, de vidas. ¿Cuánto has escrito? Ese libro soy yo, es todo lo que he hecho. Bueno, es curioso cómo Martone utiliza a través de la figura de esta escritora en ese preciso momento una exploración de una Italia muy convulsa en esos años. Sí, bueno, de los años 80, y la recreación que hace de esa Roma de los años 80, la verdad es que es muy interesante, o sea, casi perfecta. La verdad es que Roma también tiene unas zonas que no han cambiado, a diferencia de otras ciudades. En Italia se ha conservado bastante bien la esencia urbanística de algunas ciudades. Es difícil quitar el Partenón. Sí, no, pero bueno, Panteón, sí, pero que se hubiera, en otras ciudades españolas se hubiera quitado perfectamente por inútil. No, pero y la película
película, a mí me gusta esta escritora, que además ha sido redescubierta por los italianos, que en 2008 se publicó su libro El arte de la alegría, que era una novela que ella llevaba escribiendo 10 años, y se publicó póstumamente, primero en Alemania, luego en Francia, finalmente en Italia, y los italianos la han redescubierto. Un personaje muy, muy interesante, y cómo esta estancia en la cárcel de esta mujer le cambió completamente la vida, y cómo refleja la vida de esas presas, la suya propia, de cómo en la prisión, paradójicamente, encuentran algo de una libertad distinta, y fuera se sienten un poco prisioneras de todo el ambiente social y político de la época. Como las monjas de clausura. Es interesante la película, muy interesante. Sí, es cierto. Bueno, en Berlín ganó el segundo premio, hablamos del Sendero Azul. Es una película brasileña del director Gabriel Mascaro, que nos cuenta la historia de una mujer de 77 años a la que en un futuro distópico el gobierno obliga a trasladarse a una residencia de jubilados para dejar espacio en la ciudad a los jóvenes. La mujer no acepta, se rebela y se va de viaje por el Amazonas. ¿Qué está pasando aquí? Doña Teresa, ¿esta es su casa? Es un homenaje del gobierno. ¿Homenaje? Sí, es por su edad. ¿Desde cuándo hacerse vieja es un honor? Y terminamos con un reestreno, el de Los Goonies, película ochentera que vuelve a los cines por el 40 aniversario de su lanzamiento. ¿Qué es todo esto? Parece una especie de... ¿De dónde ha salido? ¿Dónde lo has encontrado? Es de una exposición que hicieron, una retrocedida era. Eso he dicho, siempre me contradices, ya lo sé. Era sobre la historia de historia. Esto fueron los desechos. Es fenómeno. Como nosotros, Mikey, los Goonies. Sí. Yo no soy un desecho. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión vamos a repasar los estrenos de los últimos días, encabezados por una serie española, una nueva adaptación literaria. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. ¿Qué te gusta, ¿Qué me gusta? Libros y sucesos y series. Exacto. Está muy de moda, además, o sea, que no podemos ponerle puertas al campo. Bueno, hablamos de Ciudad de Sombras, un thriller basado en las novelas de Aro Saiz de la Maza sobre el investigador Milo Malart, protagonizada por Isaac Ferriz y Verónica Echegui. De hecho, fue la última serie que la actriz rodó antes de morir. Sí, decía que estaba muy de moda porque después de La chica de nieve o Reina Roja se ha demostrado que los grandes bestsellers españoles también triunfan en televisión. Ahora es la saga de Aro Saiz de la Maza la que llega a Netflix, donde un inspector de los Mossos debe investigar unos sangrientos crímenes en la Barcelona de Gaudí. Jorge Torregrosa es el creador, guionista y director de esta serie, que arranca con el cadáver calcinado de un empresario colgado de la Pedrera. 5 días sin agua ni comida para debilitarlo hasta el máximo antes de quemarlo vivo en la fachada de un edificio emblemático. La teoría del ajuste de cuentas no encaja porque un sicario no se complica tanto la vida. Toda la planificación, la puesta en escena, la elección de un lugar simbólico, no podemos descartar que haya sido una víctima elegida al azar, pero lo dudo. Estamos hablando de alguien muy relevante. Dani, tú has hablado con Isaac Ferri de la interpretación en esta serie. Él hace de un mozo de escuadra atormentado por un trauma personal y apartado del trabajo por un incidente violento. Vaya. Bueno, vamos a escuchar qué te ha contado. Yo participé de la anterior serie de Jorge Torregrosa, el director, junto con Arcadia Motion Pictures, la productora que era El cuerpo en llamas, y me ofrecieron este personaje, me leí las novelas, me encantó el personaje de Milo, la pátina que tiene la atmósfera de la novela de nostalgia a la par que rabia contra las injusticias sociales que suceden en cualquier ciudad. En pos del progreso, ¿no? Y los damnificados que eso va dejando por el camino, y luego esto narrado en paralelo con los fantasmas interiores de Milo. Es un personaje muy atractivo, muy conocido dentro del circuito de novela negra y bueno, era un caramelo que no se podía rechazar. Necesito que formes parte de la investigación. Entre psicópatas anda el juego. He tenido que insistir, pero Bastos está dispuesto a aceptarte de vuelta a la división.
Está todo muy reciente. Las cosas no están perdonadas, ni mucho menos olvidadas. La verdad, Susana, me encantaría decirte que no, pero no iba a poder pagar el alquiler mucho más tiempo. Llevo ya no sé cuántos policías, la mayoría de ellos atormentados, que es uno de los ejes principales de un thriller policíaco, ¿no? El paralelismo entre el caso que están investigando y el viaje interior y los fantasmas del protagonista. Yo he intentado ser muy fiel al personaje de la novela porque creo que es un personaje súper interesante. Además, desde la primera lectura conecté con él, conecté con lo que le sucedía, con sus traumas del pasado, con su clasismo inverso, ¿no? Este disparar siempre hacia arriba, que eso es muy importante y se nos está olvidando en estos tiempos, disparar siempre hacia la cúspide de la pirámide social, ¿sabes? Y no entre nosotros. Y creo que conecté enseguida con eso, al charlar con él creo que estábamos de acuerdo en muchísimas cosas y he intentado ser muy fiel y espero, como mínimo, que él esté satisfecho y orgulloso, que creo que por lo que ha visto lo está. Has empezado mal. ¿Ah, sí? ¿Cómo quieres empezar? Hola, Rebeca Garrido, ¿tú? Mira, ya sé que vas a ser mi canguro, pero me duele la cabeza y tengo bastantes problemas. No me pidas que sea simpático. No lo soy. Eso no es ningún problema. No he venido a hacer amigos. Bueno, a mí me gusta mucho bucear en las novelas, empaparme, tener el universo muy claro para tener un lenguaje en común con el director y a partir de ahí centrarme en los guiones y luego también hacer propuestas. Yo le proponía cosas que en la adaptación yo creo que, ay, mira, aquí en esta escena él en concreto en la novela dice esto, ¿qué te parece si lo intentamos decir de esta manera? Y Jorge, que está siempre muy abierto, el diálogo era muy fácil. Pero no, sí, a mí me gusta mucho empaparme del universo, de todo lo que pueda tener que ver con el personaje y en este caso las 4 novelas pues te dan más que todas las claves para tener el personaje cercano. Algo que me ha llamado la atención son estos 2 puntos. Una especie de ojos a través de los cuales se pueden observar los 2 templos expiatorios de la ciudad. El Tibidabo y la Sagrada Familia. Los ricos pagando donativos para expiar sus pecados. Deben de ser pecados horribles para construir cosas tan feas. Cada edificio de Gaudí, en este caso en concreto que investigan Milo y Rebeca, es importante porque, para empezar, el primer cadáver aparece en La Pedrera y forma parte del universo que los 2 investigadores enseguida ven que se repite un patrón y que probablemente el asesino o los asesinos lo que pretenden es denostar esta imagen pulcra de la Barcelona de Gaudí, la Barcelona para los turistas, ¿no? Y de golpe, claro, rodar en estos sitios fue muy especial, muy difícil, porque claro, los horarios son espacios ultra visitados por turistas, entonces el margen que te deja para rodar son noches frías de invierno y en horarios muy concretos y no te puedes pasar ni un minuto porque al minuto siguiente están abriendo la puerta a 200 turistas japoneses que vienen a visitar La Pedrera. Estuvimos en La Pedrera, estuvimos en el Palau Güell, estuvimos en la cripta de la colonia Güell, que es un espacio más fuera de Barcelona, pero más desconocido, pero fascinante, muy frío, por ahí estuvimos toda la noche, rodamos muchas noches, rodamos en la playa de la Barceloneta, nos tuvimos que bañar de noche en noviembre. Fue un rodaje duro en ese sentido y también muy interesante, ¿no? Como darle la vuelta a esta imagen pulcra de la Barcelona de cara para afuera, pero que de cara para adentro se desmorona, ¿no? Cualquier ciudad que quiere avanzar hacia el progreso y abrirse al mundo, por el medio pues se deja unos cuantos damnificados en el proceso, ¿no? Y aquí concretamente esta novela habla sobre todo de, bueno, las 4 novelas, detrás de las 4 novelas de Aro Sainz de la Maza hay una crítica social detrás, ¿no? En esta primera es esto, la Barcelona olímpica, ¿no? Y cómo la Barcelona preolímpica fue prácticamente derruida para renacer como una ciudad abierta al mundo, pero claro, por el medio hubo mucha gente que se enriqueció, como en todo gran proceso urbanístico, que en este país somos bastante expertos en
pegar pelotazos y que unos cuantos se enriquezcan. Y entonces hablar de todo esto a mí me parece muy interesante. Hay una pátina de la Barcelona que yo recuerdo de pequeño. Yo crecí en Andorra, pero mi familia es de Gracia y siempre bajábamos a ver a mis abuelos al barrio de Gracia de Barcelona. Entonces hay algo, yo me acuerdo aún de las casetas en la Barceloneta, en los chiringuitos a pie de playa, con los pies en la arena, comiendo, y eso fue derruido para poder construir la Barceloneta y el paseo marítimo abierto al mar. La Vila Olímpica era antes, pues, antiguas fábricas. Cuando yo bajé a Barcelona aún había muchas de estas fábricas que estaban no ocupadas, sino que habían muchos artistas, naves enteras ocupadas por artistas multidisciplinares. Eso ya no existe. Entonces hay una partida de nostalgia que a mí me interesa mucho porque también me voy haciendo mayor y cada vez la nostalgia forma parte de mi vida. He leído a un perfeccionista que sigue buscando explicaciones más allá del deber, ¿no? Incluso después de haber cerrado un caso. Casos cerrados sin conclusiones. Me gusta pensar que mi trabajo consiste en dar respuestas. No siempre hay respuestas. La propia juventud se está dando cuenta de que les hemos dejado un presente distópico en el que, pues eso, un edificio puede estar ocupado por Airbnbs a precios desorbitados y tú no te puedes pagar ni una habitación, que era lo que costaba un piso hace escasamente 7 años. Y esto no solo es en Barcelona, es en todas las grandes ciudades. Y hablar de intervencionismo en el mercado inmobiliario es, uy, que viene el fantasma del comunismo. Entonces, todo, sí, yo creo que todo tiene que ver y el diálogo este que se establece con las imágenes de archivo, que me parece un trabajo por parte de Jorge maravilloso, ¿no? En la apuesta estilística de mostrar esta Barcelona y de las diferentes localizaciones a lo largo del tiempo a través de las imágenes de archivo, y me parece un ejercicio súper divertido de bucear en el archivo de imágenes para encontrar lo que buscas. Y creo que eso es muy importante para ver de dónde veníamos y a dónde hemos llegado y reformular la pregunta de hacia dónde queremos ir ahora, ¿sabes? Este es el tipo de ciudad vacía, de contenido que queremos albergar, pero llena de turistas. ¿Qué problemas tienes? ¿Perdona? Antes has dicho que tienes bastantes problemas. La sesión con la psicóloga la tengo luego. Es mi otra penitencia, así que no le quites el trabajo. Supongo que la penitencia es porque le pegaste a Singla. Muy bien, has hecho tus deberes. ¿Me estás aplicando ya tus análisis de conducta criminal? Como siempre funciona muy bien, es muy formular, el sentido de que sean dos personajes prácticamente opuestos o que a priori parece que vayan a chocar, pero que luego poco a poco se va desgranando que durante el proceso de investigación tienen mucho más en común de lo que ellos mismos pensaban en un principio, ¿no? Fue un placer trabajar con una de las mejores actrices que hemos tenido en este país. Fue un lujo poder trabajar con ella. El personaje de Rebeca creció muchísimo cuando ella entró en el proyecto, con todas sus propuestas, y la verdad es que fue un placer trabajar con ella y es una pena que no pueda ver el resultado. Ese es el estreno español de la semana. Vamos a recuperar también otros títulos internacionales que han ido llegando a plataformas y que hemos ido viendo a nuestro ritmo. Sí, porque después de unas semanas ya nos hemos puesto al día con algunas de estas series, podemos recomendarlas o no. 12 años después de The Office, Greg Daniels recuperó la fórmula de falso documental clásico con The Paper, otra clásica comedia de oficinistas, esta vez en un periódico local arruinado. Producida por Ricky Gervais, convierte el drama del cierre de redacciones en una comedia coral sobre la supervivencia, el ego y la resistencia de lo analógico. Algunas empresas de ahora, no digo la nuestra, generan ingresos recabando información de las personas que entran en sus webs. Y si alguno de los usuarios acepta las cookies, pueden manipular su historial de búsqueda.
podría decirse que sacamos más información de los lectores que ellos de nosotros. Bienvenidos al periodismo actual. Bueno, a mí me ha gustado mucho, no la he terminado entera, pero me gusta mucho cómo retrata el periódico con cierta ilusión, pero que también con cierto tono desastroso, porque es la situación de la prensa hoy, y con unos personajes patéticos como en The Office. Bueno, es que hay dos periodistas realmente en esa redacción. Los demás son gente que estaba ahí en esa empresa de papel y están haciendo cosas. Hasta ahí una concursante de un reality que es la italiana Sabrina Impacciatore, la de White Lotus, tan graciosa, ¿no? Sí. Que ella solo quiere poner salseos y cosas en ese periódico y no le importa nada más. Y luego hay algo muy chulo que es el periodismo local. Cómo buscar noticias para rellenar un periódico todos los días, que te puedes encontrar una trama de publicidad falsa de colchones. O sea, este tipo de cosas a mí me hacen muchísima gracia. Bueno, pues podemos también continuar, ojo a las siguientes series, porque las 3 se han colado en las nominaciones de los Globos de Oro como mejor miniserie y sus 3 mujeres protagonistas también optan a estos premios. Sí, también nos ha dado tiempo a ver algo de La bestia en mí, la serie de Netflix que une a Claire Danes y Matthew Rice, 2 grandes de los thrillers políticos con Homeland y The Americans. De hecho, Howard Gordon, uno de los principales creadores de Homeland, está detrás de este título de misterio que aborda el duelo y la autodestrucción. Una famosa escritora que atraviesa una profunda crisis personal tras la muerte de su hijo se obsesiona con su nuevo vecino, un empresario inmobiliario con un oscuro pasado. Disculpe. No es suficiente que corra con los gastos. ¿Quiere que le extienda un cheque? ¿Qué? Yo no quiero su dinero, santo Dios. Tengo que reconocérselo. Esto no lo vi venir. Qué curioso. Agatha Wicks, ¿cómo se dice? ¿No conozcas a tus ídolos? Todos tenemos facturas, ¿no? Sí, con todo el respeto. Usted no sabe nada acerca de mí. El sector de los libros no está en auge y no he escrito nada desde la muerte de su hijo. No debe ser fácil. No mencione a mi hijo. Y si queremos disfrutar de un buen guilty pleasure, en Prime Video podemos ver La novia, la adictiva serie sobre la salvaje lucha entre una suegra y su nuera, que es puro divertimento. Robin Wright es esa madre protectora que ve a la novia de su hijo, interpretada por Olivia Cook, como una lagarta cazafortunas a la que intentará echar de su familia a toda costa. Una serie que muestra los 2 puntos de vista de una narración sin complejos que no se toma en serio a sí misma. Tenía una pulsera en el bolso exactamente igual que la mía. ¿Has comprobado si te falta? No a fondo. Habrá pensado que se merecía un regalo después de hacerle una buena mamada a tu hijo. Isabela. Pero no es solo eso. Daba la sensación, cuando hablaba, de que estaba ocultando algo, no sé. Qué bien se lo está pasando Robin Wright todo el tiempo en esta serie. Bueno, después de ganar el Emmy por Succession, Sarah Snook opta ahora a los Globos de Oro con su primera serie como protagonista, All Her Fault. Llega a Sky Showtime, traducida como Su peor pesadilla, la adaptación de un bestseller también literario con un punto de partida inquietante. Una madre no encuentra a su hijo cuando va a recogerlo a casa de una compañera, un thriller donde también aparece Dakota Fanning y que se ha colado, como decimos, en los Globos de Oro, nominada a Mejor Miniserie. Bueno, pues estos son un poco las recomendaciones para estas semanas prenavideñas, aunque todavía queda antes de que nos vayamos de vacaciones. Bueno, el cine en láser no para, pero nuestras cositas haremos. Gracias, chicos, seguimos, adiós. El cine en láser con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.